¿Sabías que las valquirias no solo eran guerreras, sino también mensajeras divinas? Se les atribuía la tarea de llevar los mensajes de Odín a los mortales y, en ocasiones, intervenir en los destinos de los hombres, influyendo en el resultado de las batallas. Las valquirias, o selectoras de caídos en el combate, se alzan como Disir, figuras menores que servían al poderoso Odín bajo el mando de Freyja. El propósito divino de las valquirias residía en la selección de los más heroicos entre los caídos en el fragor de la batalla, conduciéndolos al majestuoso Valhalla, donde se transformaban en los valientes Einherjar. Odín, sabio dios de la guerra, necesitaba estos guerreros para su ejército en el Ragnarok, la batalla final. El Vingolf, morada habitual de las valquirias, se alzaba junto al Valhalla, con 540 puertas por donde ingresaban los héroes caídos. Allí, las guerreras atendían a los guerreros heridos, los deleitaban con su belleza y servían hidromiel, cuidando las vasijas para beber, preparándolos para el gran enfrentamiento venidero. La línea entre las valquirias y las nornas, las tejedoras del destino, se difumina en el vasto tapiz de la mitología. Skuld figura tanto valquiria como norna, en el tejido de la guerra urdía sus redes. Ellas, junto a Odín, determinaban el destino de los hombres en la batalla, decidiendo quién viviría y quién moriría. La poesía nórdica antigua, con su licencia poética, permitía que el término valquiria se aplicara incluso a mujeres mortales. Así, las mujeres, en sus proezas y destrezas, se alzaban como figuras metafóricas, invocando la fuerza de las Asinjur, las valquirias o las nornas. En esta amalgama de mitología y poesía, las valquirias se presentan como guardianas del destino, líderes en la guerra, cuidadoras en el Valhalla y tejedoras de la trama del destino humano. Aunque sus inicios se esconden en el velo del pasado, las leyendas han tejido una fascinante narrativa sobre estas guerreras divinas. El origen de las valquirias, en su esencia más primordial, parece entrelazarse con el reino humano. Según algunas interpretaciones, estas doncellas guerreras podrían haber surgido de las sacerdotisas de Odín, participantes en ceremonias rituales, donde los prisioneros eran ofrendados al dios de la guerra en sacrificios, llevados hacia su presencia. No obstante, la transición de sacerdotisas a legendarias guerreras divinas no se relata de manera directa en los textos existentes. Es en la Edda poética donde las valquirias emergen como entidades sobrenaturales, dotadas de poderes misteriosos y nombres significativos que evocan la esencia misma de la batalla. Skogul, Lok, Kol. Nombres que reverberan como ecos de guerra y honor, describiendo a estas doncellas escuderas que galopaban junto a los dioses o servían en los salones del Valhalla, repartiendo destino y destino a los guerreros caídos. Pero el tejido mitológico se entrelaza con las sagas heroicas, donde las valquirias no son solo seres divinos, sino líderes de bandas de mujeres guerreras, con una jefa invariablemente humana, descendiente de reyes mortales. Svava, hija de Eilimi, Sigrun, descendiente del rey Hogni, Brynhild, la princesa del rey Vuli. Estas valquirias de estirpe real desafían la imagen divina, fusionando lo humano con lo sobrenatural, empuñando espadas y decidiendo destinos en los campos de batalla. Sigrdrifa, la que trae victoria, teje hilos invisibles en el tapiz del destino, se presenta en la Sigrdrifumal sin revelar su ascendencia divina o terrenal. Su sabiduría y valía como guerrera son veneradas. Sin embargo, en las profundidades de las sagas, se devela su identidad como Brynhild, la hija de un rey mortal, una valquiria que trae consigo la fuerza y la gloria. Aquí, en el majestuoso salón de Valhalla, Brynhild se alza como una de las principales valquirias. Su nombre resuena con el eco de incontables batallas y su presencia es una sinfonía de valentía y determinación. Conocida como la Cota de Batalla, su destino está entrelazado con la saga Volsunga, donde sus acciones desencadenan un torrente de acontecimientos épicos. Junto a ella, Hilda se yergue con una fuerza igualmente impresionante. Su historia se entrelaza con la leyenda de Hanin Gavik, una narrativa que ha perdurado a través de los tiempos. Su nombre, Batalla, resuena como un eco perpetuo de su ferocidad en el campo de batalla. A su lado se encuentra Sigrun, la conocedora de los misterios de la victoria. Su papel en las epopeyas del Elgakbia Undimbana y Idos la convierte en una figura crucial. Su nombre encarna el secreto de las triunfantes hazañas que moldean las sagas de los tiempos antiguos.
En la penumbra del firmamento se encuentra Svava, cuyo nombre significa Sueva. Aunque su aparición en el Elgak-Bjarvarsonar puede parecer efímera, su impacto en las narrativas trasciende la fugacidad del tiempo, dejando una estela de poderosa influencia. Elenco compuesto por Olrun, Svanvit y Albitr, también conocida como Erbor o Erbor, despliega su presencia en la Blundarkvia. Sus nombres resonando en la profundidad de la mitología, cada uno llevando consigo significados enigmáticos y mágicos. Olrun, conocedora de los misterios del hidromiel o cerveza, Svanvit, un nombre que susurra secretos desconocidos, y Albitr, una figura que se manifiesta con múltiples identidades, encarnan la diversidad y la complejidad de las valquirias. Entre las valquirias, Rud, hija de Thor, irrumpe como una fuerza imparable. Su nombre, que significa fuerza, encapsula su legado como heredera de la magnificencia y el poderío de su linaje divino. Y en un rincón remoto, envuelta en la neblina de la leyenda, está Galdrar. Su presencia en las narrativas de Groenlandia es un enigma, un relato que se entreteje con la magia y la oscuridad, dejando a su paso un halo de misterio aún por descifrar. Así, entre las páginas entrelazadas de la mitología y las sagas heroicas, las valquirias se erigen como símbolos de poder femenino, fusionando lo divino y lo humano en una danza eterna de guerra y destino. Si te gustó este viaje por el mundo de las valquirias, asegúrate de dejar tu marca en la historia dándole un enorme y poderoso me gusta al video. Haz que tu apoyo resuene en los reinos de la mitología nórdica. Suscríbete y dale me gusta para ser parte de esta aventura legendaria.